Bien, daremos inicio ya a la sesión del día de hoy, sin antes decirles muy buenas noches con todos los miembros participantes del primer curso Taller de Metodología de la Investigación. Sean bienvenidos a esta 11ª sesión en el que se abarcará el tema de estadística básica, para lo cual ya nos hace compañía el doctor Alexander Acevedo Caguana, quien ya nos ha ido acompañando ya en sesiones pasadas. En esta oportunidad nos va a brindar de manera sucinta, de manera escueta el tema correspondiente al día de hoy. Si hay alguna duda en el transcurrir de la sesión, por favor, de manera muy respetuosa, encender sus micrófonos o en su defecto, escribir por el chat. Sin más preámbulo, le doy pase, doctor Alexander. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bueno, gracias por la presentación. Entonces, primeramente igual decirles buenas noches, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de estadística básica. Vamos a tratar de abordar temas importantes, ¿no? Dentro de este tópico para que ustedes también puedan darle utilidad y a la vez también en dar como una pequeña introducción a Stata. Tal vez algunos de ustedes ya lo hayan manejado y los que no, también ya he compartido un link para que lo puedan descargar. Hay que recordar que tienen que descomprimir el archivo en una carpeta que van a crear ustedes y si les solicita actualizarlo no lo hagan porque se puede bloquear. ¿Ya? Es una versión craqueada. Entonces con eso vamos a hacer la práctica del día de hoy y vamos a resolver algunas dudas. ¿Ok? Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla de la clase de hoy. Bien. Me comentan si se escucha bien y también si se está viendo la pantalla, la presentación. Se escucha con claridad y se observa la pantalla, doctor. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, vamos a abordar este primer tema. Bien, vamos a tocar algunos tópicos acá, introductorios también, y es importante pues, recordar por qué, ¿no? Por qué nosotros queremos o abordamos este tema o usamos esta ciencia para poder hacer investigación, ¿no? Entonces, como acá ha mencionado en algún momento Fisher, ¿no? En esta frase, menciona que el objetivo de los métodos estadísticos es la reducción de datos, ¿no? Una cantidad de datos debe ser reemplazada por una pequeña cantidad que representa adecuadamente el conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con estadística, resumir, ¿no? Poder resumir para poder analizar estos datos. Muchas veces la información que nosotros vamos a obtener cuando desarrollamos un estudio, o también en general, ¿no? Cuando podemos obtener información tal vez de una encuesta, o observaciones o datos crudos, ¿no? Así los mencionamos, cuando vemos algún tópico de interés, ¿no? Entonces, la información puede llegar a ser muy abrumadora, ¿no? Hay mucha cantidad de datos. Entonces, esa es justamente la función de la estadística, ¿no? Poder sintetizarlos. ¿Ok? Entonces, en general, cuando nosotros queremos usar la estadística es para poder eh, convertir estos datos a otros valores. Ustedes ya habrán visto, ¿no? Ya desde el inicio de las sesiones hemos tocado artículos científicos y tal vez ustedes ya hayan revisado algunos. Y como ven, muchos de los artículos van a exponernos o van a presentar tablas de las muestras que están manejando o están estudiando. Y como ven en este estudio, ¿no? Que es un ECA, ven que el total de participantes son 1.500 personas, ¿no? Y de estas 1.500 se va a recoger mucha información, como es la edad, el sexo, ¿no? El IMC, si tuvieron o no contacto con la enfermedad, y algunos otros valores más o variables más. Entonces, todas estas, o sea, todos estos 1.500 pues, participantes, van a estar, o los datos de estos 1.500 participantes van a estar resumidas en una sola tabla para dar una mejor comprensión e idea de los grupos que se están manejando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a estar haciendo en estadística. Como ven, hay otros estudios, ¿no? Como en este caso, caso controles. Entonces vamos a estar viendo también que van a estar sintetizando la información para hacerla más digerible, ¿no? Para hacerla más entendible y poder saber qué es lo que se está mostrando o con qué grupo se está trabajando, ¿ya? Igualmente en otros artículos, ¿no?
van a ver que a pesar de que la cantidad puede ser pequeña de los participantes, ¿no? Pero la cantidad de información que se recopila también tiene que ser sintetizada, ¿ok? Entonces, es parte importante de esta ciencia. La estadística va a usar, ¿no?, sus métodos para poder sintetizar, ¿no?, ordenar y analizar los datos para poder ser más comprensibles, ¿no? Y poder describir mejor un fenómeno observado, ¿ok? La estadística también se divide en dos partes importantes, ¿ok? Tenemos la estadística descriptiva, la que va a recopilar y organizar datos, y las va a presentar de forma informativa, ¿no? Y es el tópico principal que vamos a abordar el día de hoy. Y también hay una estadística inferencial, ¿no? Esta estadística analítica que nos va a poder ayudar a esclarecer, ¿no? O determinar si una hipótesis se puede eh, rechazar o no rechazar, ¿no? Y también hacer algunas estimaciones, como son algunas medidas de asociación, ¿no? Como se había hablado en la clase anterior, como es el odds ratio, la razón de prevalencia o el riesgo relativo, ¿no? Que son medidas de asociación o son estimaciones que queremos hallar, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver más que todo la estadística descriptiva. Antes de poder comenzar a hablar de estadística, tenemos que también saber qué son variables, ¿no? Creo que ya se pudo manejar el término, ¿no?, en las sesiones anteriores, pero es importante poder eh, recordarlas, ¿ok? Entonces, principalmente para el tema de estadística descriptiva, vamos a manejar dos tipos de variables, ¿ya? Lo que son las categóricas y lo que son las numéricas, ¿ok? Entonces, en cuanto a variables categóricas, tenemos las que siguen como nominales, ¿no? Y también las ordinales, las que siguen un orden, ¿no? Nominal, en este caso, lo más común es tener variables binarias, ¿no? O dicotómicas, como es el sexo, ¿no? Varón o mujer, ¿no? O también podríamos describir en nominal el estado civil, ¿no? Casado, soltero, viudo, divorciado, ¿no? Y cuando sigue un orden, ¿no? Vamos en grado de instrucción, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior, ¿no? Entonces sigue un orden ordinario. Pero también en este caso tenemos otro tipo de variables que son las numéricas, ¿no? En general tenemos dos tipos de variables numéricas, son las discretas, las que pues toman números enteros, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, ¿no? O variables de conteo también, son muy importantes. Y las continuas, ¿no? Las que tienen valores entre los valores enteros, ¿no? Entonces, en general se puede comprender o se puede ordenar de esta manera las variables, ¿no? Tanto en categóricas como en numéricas. Ahora, como se dan cuenta, hay una línea roja que pues, o lleva un camino hacia las categóricas, ¿no? Desde las numéricas. Es que en el tema de estadística hay siempre la posibilidad de convertir nuestras variables numéricas en variables categóricas, ¿no? Bueno, esto se hace según algunos criterios que puede tener, en este caso el investigador, o puede exigir su base de datos, ¿ok? No se hace en todos los casos, pues es un camino posible, ¿ok? ¿Qué más? Es importante también saber algunos términos, más que todo en estadística descriptiva y también que nos va a ayudar tanto en estadística inferencial, es que cuando nosotros tratamos de describir una población, la población nos va a dar valores, como en el caso de un censo, ¿no? Supongamos la edad media, ¿no? O en este caso la proporción de mujeres. Entonces, cuando se trata de abordar toda la población y se está manejando las características de una población, estas características se conocen como parámetros, ¿ok? Pero cuando nosotros de esta población tomamos una muestra, como es en la mayoría de casos, ¿no? Para poder hacer un estudio, y nosotros de esta muestra calculamos la media, ¿no? Vamos a la edad media, entonces vamos a obtener lo que es un estadístico, ¿ok? Entonces, eso es lo que tendríamos que conocer y poder diferenciar para no confundirnos, ¿no? Y eso es algo que tal vez vean constantemente
en lo que es metodología de la investigación. ¿Ok? Bien, entonces, como sabemos, vamos a abordar dos tópicos importantes en estadística descriptiva. La primera son en cuanto a la descripción de variables numéricas y la otra a la descripción de variables categóricas. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, las variables numéricas pueden ser como de este tamaño, como 1000 veces más, ¿no? Y lo más importante de poder manejar estas variables y poder describirlas es resumirlas para poder presentarlas y ser más digeribles, como les he mencionado, ¿no? Tener una mejor idea de lo que se está tocando o hablando. ¿Ok? Entonces, para ese fin, se han pues, diseñado algunas medidas de resumen, ¿no? Para las variables numéricas. Tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión, hay otras medidas importantes y también vamos a tocar lo que son gráficos. ¿Ok? En cuanto a medidas de tendencia central, pues tenemos tres muy conocidas, ¿no? Y que pues, se manejan principalmente. La media, conocida también como promedio, la mediana, el valor medio, y la moda, el valor que más se repite, ¿no? También tenemos las medidas de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar y los rangos. ¿Ok? En cuanto a otras medidas a considerar, vamos a ver esto, es que cómo se distribuyen los valores en una variable, ¿no? En una variable numérica, y estos valores si se distribuyen de manera ordenada o desordenada, ¿no? Nos podrían generar un sesgo, que vamos a explicar más adelante, y también cómo se distribuyen, ¿no? También pueden afectar lo que es la kurtosis. ¿Ok? Entonces, comencemos. La primera medida, entonces, que vamos a ver es la media, ¿ya? También conocida como media aritmética o promedio, ¿no? Mean en inglés. Y resulta, como ustedes saben, de sumar todos los valores que vamos a tener en una variable, ¿no? Y dividirla por el total de valores sumados, ¿no? Entonces, supongamos si tuviéramos una muestra de 30 personas, ¿no? La edad de 30 personas, entonces tomaríamos cada edad, ¿no? Las 30, y la dividiríamos entre esa cantidad de observaciones, ¿no? O participantes, que es 30. Entonces, esa es como se halla la media, ¿no? Y representa muy bien, ¿no? Los valores cuando no se tienen muchos valores extremos, ¿no? O al menos un valor muy extremo. Entonces, por eso acá hay una nota importante, ¿no? Que esta medida es muy sensible a esos valores. Cuando un valor es muy elevado o muy pequeño, va a cambiar bastante o va a modificar bastante ese valor con respecto a los demás. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos dos muestras, ¿no? Tenemos una muestra 1 con 5 observaciones y tenemos una muestra 2 con 6 observaciones, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, este es como, bueno, es un comando de stata que vamos a ver más adelante, que me permite usarlo como calculadora, ¿no? Estoy sumando de la muestra 1 sus valores 5, 10, 15, 20, 25, y estoy indicando que se divida por la cantidad de observaciones, o sea, entre 5, ¿no? Entonces me da un valor de 15, ¿verdad? En este caso, supongamos que yo quisiera ver la media, ¿no? El promedio del valor de esta muestra 2, ¿no? Tengo 5, 10, 15, 20, 25 y 200, lo divido entre 6 y me sale un valor de 45. ¿Ve? Como ven, estos valores extremos, en este caso solo uno, va a hacer que la media o tu promedio varíe significativamente. ¿Ok? Es algo para recordar. La siguiente medida que vamos a obtener o vamos a explicar ahora es la mediana, ¿no? Entonces, la mediana, su definición es el valor que divide a la muestra en dos grupos que contienen la misma cantidad de observaciones. La mediana es el valor que me va a dividir, ¿no? La misma cantidad en ambos extremos de esta división, ¿no? Entonces, esa es la definición de este concepto. Vamos a ver acá como un pequeño ejemplo para entender un poco mejor esto. Tenemos una muestra A que tiene un grupo impar, ¿no? Tiene 5 observaciones, ¿no? Tiene el valor de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en este caso, la mediana va a recaer en este valor 3, ¿no? Porque para el lado izquierdo va a tener 2 valores y para el lado derecho 2 valores, ¿verdad?
En este caso, cuando el grupo es par, vamos a ver que el punto medio que va a dividir los valores, ¿no?, de forma igual, o la cantidad de valores en ambos extremos, tiene que ser considerando los valores que están en el centro, ¿no? Tanto el 3 y el 4, que va a ser dividido, ¿no? Entonces el valor 3.5 va a ser el que va a representar la mediana de esta muestra B, ¿ok? Entonces también, como les indicaba, en cierta medida, eh, la mediana no es sensible a valores extremos, como es la media, ¿no? O el promedio. En este caso tenemos la muestra con 5 valores, la mediana es 3, ¿no? Y si le agregamos un valor extremo como 200, ¿no? Eh, el tema de su, de su cálculo no va a variar mucho, ¿no? Va a ser 3.5. Entonces, eso también es un concepto importante a entender. Y la última, pues que ya habíamos indicado, es la moda, ¿no? Entonces, ese es el valor, o se define como el valor que más se repite, ¿no? Que más se repite en la muestra. Entonces, como ven, no es un valor único a diferencia de la media y mediana, ¿no? Podría tener incluso más valores, ¿no? Porque como vemos acá, o bueno, en esta muestra primera, ¿no? Supongamos tenemos una muestra acá de 3, 6, 9 valores, ¿no? Pero de todos esos valores, pues lo más pues, lógico es ver que el valor que más se repite es 5, ¿no? Entonces, eso representaría la moda. Pero también hay muestras que ustedes tal vez puedan manejar en algún momento, que no solo van a tener una moda, sino pueden tener dos modas o ser multimodal, ¿no? Varios valores con alta frecuencia, ¿no? Entonces, eso también es importante poder recordar. Ahora nos vamos a centrar en las medidas de dispersión, ¿ya? Son conceptos muy importantes para ver cómo se distribuyen estas variables numéricas en función a sus medidas, ¿no? A sus medidas, en este caso, de tendencia central. Entonces, una de las más importantes es la varianza, ¿ok? Entonces, la varianza representa la desviación cuadrada media de los valores individuales respecto a la media, ¿no? Entonces, algo un poco más fácil para entender, resulta de sumar el cuadrado de las diferencias entre el valor y el promedio y dividirlo entre la población, ¿no? Que podría ser n, o si uno maneja una muestra, n-1, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede hallar? Entonces, es la sumatoria, ¿no?, de la diferencia de la media con cada valor, ¿no? Supongamos en este caso, como en este gráfico se muestra, la media representa esta línea, ¿no? Y estas son las observaciones que se tienen, son 6 observaciones. Y se está obteniendo los valores, ¿no? O la diferencia de cada valor con la media, ¿no? Pongo en este primer caso, la diferencia sería -6, ¿no? Acá con la observación 2, 9, con la 3, -11, con la 4, -9, con la 5, 3, y con la 6, 11, ¿no? Entonces, esa es la manera como se puede obtener esta diferencia, y esta se va a elevar al cuadrado, se va a sumar, y esta se va a dividir, si es que estamos manejando una muestra, entre n-1, ¿no? Si acá tenemos 6 observaciones, sería 6 menos 1, 5, ¿no? Entonces, es como se halla esta varianza. Y esta nos va a ayudar a poder saber con qué, ¿no? Con qué valor, ¿no? O con cuánta intensidad los valores se están distribuyendo en respecto a su media, ¿no? Si están muy alejados o muy cercanos, ¿ok? Entonces, el otro valor que deriva de ello, ¿no?, es la desviación estándar, ¿no? Representa la desviación media de los valores individuales respecto a la media, ¿no? La varianza está representada en unidades cuadradas, pero si se desea representar la desviación en su unidad original, se va a obtener esto, ¿no? Entonces, como ven, la desviación estándar está al cuadrado, ¿no? Pero si esta le obtenemos su raíz cuadrada, lo que estamos obteniendo es la desviación estándar, ¿no? Y que es la medida unitaria que más nos ayuda a saber cómo es que se están distribuyendo los datos, ¿no? Esta se va a aplicar en un gráfico, ¿no?, que vamos a tener más adelante. Vamos a hacer los cálculos para entender un poco mejor estas medidas, ¿ok?
Entonces, acá vamos a calcular las medidas de dispersión. ¿Ok? Entonces, como vemos, acá tenemos un grupo, ¿ya?, de 6 observaciones, ¿ya? El primero valor es 17, el otro es 15, 23, 7, 9 y 13. Esto podríamos considerarlos como edades incluso. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar la media de la muestra, el promedio de esta muestra de 6 observaciones, para saber cuál es el promedio de edad, ¿no? Si es que estamos considerando este valor como edad. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos explicado, vamos a hacer la sumatoria de todos los valores representados acá en esta columna y lo vamos a dividir en el total de observaciones que tenemos. Entonces vamos a obtener que 17 más 15, 23, más 7, más 9, más 13, nos va a dar un valor de 84. Y esto dividido entre 6 nos va a obtener un valor de 14. Entonces, el valor o la media, ¿no? El promedio para esta muestra es 14. Como ven, es un valor único, ¿no? Para todo ese conjunto de datos. Ahora, si queremos saber cuál es, ¿no?, la diferencia de valores entre el valor observado y su media, vamos a estar restándole este valor al que estamos observando. Entonces, va a ser, comenzamos 17 menos 14, 3, 15 menos 14, 1, 23 menos 14, 9, 7 menos 14 menos 7, ¿no? 9 menos 14 menos 5 y 13 menos 14 menos 1. Entonces, acá también estamos obteniendo la diferencia, ¿no?, entre media y el valor observado. ¿Ok? Luego de ello, lo que tenemos que hacer, y es lo que nos pide para poder obtener la varianza, es poder elevar al cuadrado, ¿no? Elevar al cuadrado esta diferencia. Entonces, si elevamos al cuadrado esta diferencia, vamos a ver que los valores negativos van a llegar a ser valores positivos y los demás se van a obtener, ¿no?, sus valores cuadráticos. Ahora, en este caso, también, ¿no?, para poder obtener la varianza, como saben, es la sumatoria de la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a hacer la suma de todos estos valores obteniendo un valor de 166, ¿no? Como saben también, si es que se está hablando de una muestra, ¿no?, la varianza se va a obtener con la sumatoria de todos estos valores, que es 166, sobre la cantidad de datos menos 1, ¿no? La cantidad de observación. Sería 6 menos 1, 5, ¿no? Obteniendo, en este caso, una varianza de 33.2. ¿Ok? Entonces, como saben, ese es el valor elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, la varianza acá la obtenemos, pero lo que necesitamos saber es la desviación estándar, ¿no? Que es un valor más manejable, más entendible, ¿no? Para poder saber cómo es que se están distribuyendo estos datos. Entonces, se halla la raíz cuadrada de la varianza y nos da un valor de 5.76, que representaría ya la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar nos va a dar una información muy valiosa, ¿no? Y es que nos va a indicar cómo se van a distribuir los datos en función a la media. Como sabíamos, la media de este grupo de 6 observaciones era 14, ¿no? Pero queríamos saber cómo se iban distribuyendo a ambos lados estos valores, ¿no? Entonces podríamos decir que en respecto a la media, la edad se puede distribuir desde 14 como media y a un extremo, 14 más 5.76, sería en este caso 19.76, ¿no? Como el otro extremo que podemos obtener, y también al otro extremo a una edad menor, ¿no? De 14 menos 5.76, en este caso sería 8.24, ¿no? Aproximadamente. Entonces, es como se tendrían que entender un poco esta medida y saber cómo se están dispersando nuestros datos en ambos extremos, ¿no? Entonces es como nos está indicando este valor. Vamos a verlo más adelante con lo que es una curva de distribución, ¿ya? Y se va a entender un poco mejor. Ahora, hay otra medida también de dispersión, ¿no? En este caso, tenemos las medidas, o este término conocido como rango, ¿no? Y es muy importante saberlo. El rango se define como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos, ¿no?
Entonces, eso es lo que nos va a dar el rango. Un cuartil es uno de los 3 valores que divide una muestra en 4 partes iguales, ¿ya? Con igual número de observaciones, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante. Acá, supongamos, tenemos, distribuidos, ¿no? Podemos entenderlo de esta manera, en esta recta, la cantidad de datos que podemos observar, ¿no? Desde 0% hasta el 100% de los datos observados, ¿ok? Entonces, vamos a tener que podríamos dividir, ¿no? Estos grupos de datos por la mitad. Y como habíamos dicho, el valor que divide, ¿no? En ambos cantidades iguales, en ambos lados, se conoce como mediana, ¿no? Entonces acá tenemos el cuartil 2, que representa el 50% de los valores observados. Entonces, también el cuartil 2 representa la mediana, ¿no? En este caso, cuando hablamos de cuartiles, ¿ok? También tenemos acá el cuartil 1, que representa el 25% de las observaciones, 25 a un lado y 75 al otro. Y el cuartil 3, el 75% de los datos observados, igualmente, ¿no? 25% a su lado derecho y 75% a su lado izquierdo, ¿ok? Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos entender esto? Y hay un término importante que es rango intercuartílico, ¿no? Que es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Bien, acá también vamos a ver gráficos. Uno de los más usados en estadística es el histograma. Esta representa la distribución de las frecuencias, ¿no? De los valores de una variable en la muestra que tú tienes, ¿no? Y permite evaluar y comparar uno, que es una característica importante, que es la normalidad, que vamos a evaluarlo con la simetría y kurtosis, y también ver cómo están dispersas, o está dispersos los datos de tu muestra, ¿ok? En este caso, pues, ¿no? Acá tenemos un histograma, ¿no? En la cual la frecuencia de las observaciones, pues, es casi similar, ¿no? Como decíamos, multimodal, ¿no? En este caso, en el caso B, vemos la frecuencia de distribución de tus observaciones, ¿no? En dos modas, ¿no? O dos extremos, ¿no? En este caso, vemos también una distribución que va a tener extremos pequeños y la acumulación de datos en el centro, ¿no? Y finalmente vemos acá una distribución un poco sesgada, ¿no? O sea, con tendencia a acumularse en este lado y sesgada hacia el lado derecho, ¿no? O sea, cómo se va distribuyendo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ver los gráficos de histograma. En el caso de los gráficos de cajas y bigotes, vamos a ver que estos nos van a indicar valores importantes y cómo se van a distribuir nuestros datos, ¿ya? Cuando vemos en el stata nos van a mostrar una distribución similar, ¿no? La caja va a representar, ¿no? El rango intercuartílico, ¿no? Definido o pues delimitado dentro del percentil 25 o conocido como Q1 y el percentil 75 conocido como Q3, ¿no? El Q2 es el percentil 50 o también conocido como mediana, ¿no? Y esto es el rango intercuartil. Vamos a ver que también vamos a obtener valores mínimos y valores máximos para nuestra caja o nuestro gráfico de caja y bigotes, ¿no? Esta es la caja y las colitas son los bigotes. Y además también vamos a observar en algunos casos lo que son outliers o valores pues extremos, ¿no? En la cual va a salir, ¿no? No va a estar representando adecuadamente el conjunto de datos o en su mayoría, ¿no? Cómo están distribuidos. Entonces, esos también son datos que vamos a evaluar con el programa y vamos a poder entenderlos un poco. Pero es de consideración importante poder ver qué representan estos, ¿no? Estos valores extremos. Ok, entonces, como ya hemos visto lo que son, que es un histograma, ¿no? Que es un gráfico de frecuencias, ¿no? Donde nos va a ordenar los datos, ¿no? Las observaciones de una variable y ver con qué frecuencia más se repiten, ¿no? Como ven, acá este valor se repite menos, igual este valor, y se repiten más los valores del centro, incluso más
el que está al medio, ¿no? Acá es una distribución uniforme. Esta tiene, tiene una desviación hacia la izquierda y esta tiene una desviación hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso es importante poder saber. Dentro de las distribuciones de datos, hay una que se conoce y es pues, la que más se maneja o trata de obtenerse, ¿no? Que es lo que se conoce como una distribución normal, ¿no? En la cual vamos a tener valores, ¿no?, extremos, ¿no? Pero la mayor cantidad de datos se distribuye al centro, ¿no?, de esta variable. Entonces, esta es la distribución de Gauss, ¿no?, o distribución normal. Entonces, esa es la más importante que tendríamos que poder conocer y diferenciar de las otras, ¿ya? Y así poder también nosotros determinar qué tipo de variable tenemos, qué tipo de variable numérica, ¿no? Si es una variable numérica con distribución normal, si tiene esta distribución, o es una variable numérica con una distribución no normal, o con otro tipo de distribución, ¿no? Uniforme, ¿cómo se llama? Con sesgo, ¿no? Tanto hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, eso es lo que vamos a tratar también de hacer hoy y poder ya evaluar, ¿no? Si ya alguno de ustedes ya manejó datos, entonces, o va a obtener sus datos, saber que esos datos numéricos que está manejando, qué tipo de características tienen, ¿ok? Entonces, como ven, también hay otros términos que estaba ya mencionando, que es el skewness, ¿no? O sesgo, el llamado también asimetría, ¿no? El valor que nos indica que no hay asimetría es 0, ¿no? Pero cuando este valor es o menor o mayor a 0, pues ya nos está indicando un grado de asimetría, ¿ok? Entonces, como ven, algunos se conoce, bueno, algunos términos extras que podemos tener en cuanto a simetrías, ¿no?, de distribución. En este caso, bueno, acá indican una simetría negativa a este sesgo que se va hacia el lado izquierdo, ¿no? Y una simetría positiva cuando el sesgo tiene ¿no?, una distribución al lado derecho, ¿ok? Entonces, como ven, cuando no hay asimetría, lo que sucede es que la media y la mediana también se alejan, ¿no? La media, la mediana, incluso la moda también se aleja. En cambio, cuando tenemos una distribución normal, ¿qué sucede? La media, la moda y la mediana tienden a tener un mismo valor, ¿ok? Entonces, es una característica importante que tenemos que saber. Otra característica también de la distribución de nuestras variables numéricas, también para recordar, es la kurtosis, ¿no? O apuntalamiento, ¿no? Con cuánta frecuencia se acumulan, ¿no?, los datos respecto a la medida central, ¿no? Entonces, acá podemos ver que cuando hay una distribución normal, ¿no?, pues toma, ¿no?, diferentes también características, pero dependiendo de la frecuencia, podemos indicar que esta medida puede ser leptocúrtica, si es alta, mesocúrtica, ¿no?, que es lo ideal, ¿no?, que es lo que buscamos, y eso hace referencia a una kurtosis, un valor de 3, y una platicúrtica es cuando la frecuencia es muy baja, ¿no?, en cuanto a los valores de tendencia central. Pero como ven, eh, las distribuciones pueden ser leptocúrticas, mesocúrticas o platicúrticas, pero siguen teniendo una distribución normal, porque estas medidas de tendencia central, ¿no?, son el mismo valor o son muy cercanas, ¿no? Entonces, tanto la media, la moda y la mediana tienen un mismo valor, ¿no? Es importante saber eso. Bien, entonces, en general, para que nosotros podamos saber cómo vamos a describir nuestros datos, porque ya hemos hablado de algunas medidas de tendencia central, pero ¿cuál usamos, no? Sabemos que tenemos la media, que es el promedio, y también tenemos la mediana, ¿no?, que es el valor que divide nuestra muestra por la mitad, ¿no? Y también nos da una mejor idea de, de nuestra muestra, ¿no?, de esta variable numérica. Entonces, es importante saber que si nosotros determinamos que nuestras variables o nuestra variable numérica tiene una distribución normal, ¿ya? Eso nos va a indicar o nos va a obligar a representarla con la mediana y su desviación estándar, ¿ya?
Entonces, como ven, si tus datos tienen esta distribución en campana, ¿no? No está sesgado a un lado, vas a usar media y desviación estándar para representarlas. Y como ven, la desviación estándar, ¿no?, es hallada como el cuadrado de la varianza. Y la desviación estándar nos ayuda a comprender un poco mejor cómo se distribuyen los datos, ¿no? En este caso, cuando tienen una distribución normal, cuando nosotros empezamos a usar este valor, vamos a poder indicar que en respecto a su media, si agregamos una desviación estándar y si restamos una desviación estándar, ¿no?, en esos extremos o en esos, bueno, definiendo estos dos valores, vamos a saber que vamos a tener el 68% de nuestra muestra distribuida entre esos dos valores, ¿ya? Si nuevamente nos ubicamos acá en la mediana, le restamos dos desviaciones estándar y le sumamos dos desviaciones estándar, vamos a indicar que en esa distribución o en esos dos límites va a estar representada el 95% de toda nuestra muestra, ¿ya? Entonces, pues es importante saber eso para saber, o sea, cuál es esa característica que distingue a esa variable, ¿no? Para entender un poco mejor cómo se están distribuyendo los datos en esa muestra, ¿ok? Pero en el caso que nosotros veamos que no tenemos una distribución normal en nuestra muestra, ¿ya? O sea, es una distribución sesgada, lo que vamos a hacer es representar a nuestra variable con su mediana y su rango intercuartílico, ¿ya? Entonces, esa medida nos va a indicar mejor cómo está la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque el rango intercuartílico, ¿ya?, va a representar el 50%, ¿no?, de los valores centrales con respecto a la media. Entonces nos va a dar una idea también de cómo se distribuyen estos valores en ese valor central, ¿no?, con la mayor frecuencia que tienen, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar también a comprender un poco más cómo está distribuido esta variable numérica, ¿ok? Entonces acuérdense, cuando ustedes también vean en sus artículos que van a leer, ¿no?, cuando como la edad, ¿no? Algunas veces la edad le ponen, ¿no?, 15 más menos 2, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que nos están dando la media más la desviación estándar. Pero cuando nos ponen la mediana, ¿no?, pongamos 15, ahora en paréntesis, 5, o guión, o coma, ¿no?, y le ponen 20, es que nos están dando esto, un rango intercuartílico. Y nos están diciendo, ¿no?, ya de manera explícita también, de que esos datos o esa variable puntual, ¿no?, tiene una distribución que no es normal. Cuando sí nos presentan con media, es que sí tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, esa es en general la tendencia, ¿no?, de algunos valores en la naturaleza que tratan de poder ceñirse a esta distribución, ¿no? En general, la edad, la talla, ¿no? Incluso hasta las notas, ¿no? Las notas promedio de los estudiantes también se tiene, ¿no? Se tiene buenos, estudiantes regulares, malos estudiantes y también estudiantes muy buenos, ¿no? Pero como ven, la frecuencia va disminuyendo, ¿no? Y hay algunos otros valores que también van distribuyéndose, ¿no? Como en este caso la glucosa, ¿no? El valor normal de glucosa de 70 a 100, ¿no? Entonces tenemos una media tal vez de 80 o 90, ¿no? Pero va a haber personas con menor frecuencia que tengan valores muy extremos y también personas con menor frecuencia que tengan valores muy pequeños, ¿no?, que sean incompatibles con la vida. Entonces, más o menos es como se puede encontrar o tener, pues, ¿no?, en cuenta algunos valores que ustedes ya van a ir descubriendo cuando vayan analizando sus datos, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto a todo lo que es variables numéricas, y en cuanto a variables categóricas, tenemos algunas medidas de resumen también. Tenemos, en cuanto a variables categóricas, como le había dicho, ¿no?, dicotómicas o politómicas, ¿no? Entonces, vamos a tener medidas de resumen como frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas, ¿ya? Son términos un poco más fáciles. La frecuencia absoluta es la cantidad, ¿no?, de observaciones que hay con respecto a una característica. La frecuencia relativa
hace referencia al porcentaje, ¿no?, de esa característica con respecto al grupo total, ¿no?, o el total de la muestra. Y la frecuencia acumulada, pues, es la suma, ¿no?, de la característica anterior, ¿no? Y vamos a ver algunos gráficos que pueden ser útiles para representar estas variables categóricas, como un gráfico de barras, un pie, torta o circular, ¿no?, como se conoce. Bien, entonces las frecuencias van a ser representadas de esta manera, ¿ya? Cuando vamos a usar Stata, nos va a presentar una tabla igual, ¿no? Entonces, en este caso, como ven, la variable es sexo, ¿no? Tiene dos categorías, ¿no?, varones y mujeres. Y en este caso, nos está presentando las frecuencias, ¿ya?, absolutas, ¿no?, la cantidad de datos que hay en todos estos. Si se dan cuenta, acá también nos muestra el total. Este es el total de observaciones, que son 4.434, y nos muestra la frecuencia, ¿no?, que en esta muestra de estos 4.434, 1.944 son varones y 2.490 son mujeres, ¿no? En cierta medida, sí nos ayuda a entender un poco, pero la que nos da una mayor comprensión de la muestra es la frecuencia relativa, ¿no?, cuando empezamos a hablar de porcentajes, ¿ya? En este caso, los varones representan 43.84% de la muestra y las mujeres 56.16% de la muestra, ¿no?, dando un total del 100%. Y esta es la frecuencia acumulada, ¿no? Esta es la suma de esta con la anterior, ¿no? Esta es la primera, esta se suma y nos da un resultado de 100, ¿no?, que también en cierta medida se puede observar ahí. Ok, este es un gráfico pie o circular, ¿no?, o de torta, donde vamos a poder ver, ¿no?, al menos de manera visual, cómo se distribuyen, ¿no?, cómo se distribuyen los porcentajes, ¿no?, o las proporciones de las características de una variable que se quiere estudiar, ¿no? Como se ve, los colores más representativos son este verde y el azul, ¿no?, que representa el azul un peso normal, si estamos hablando acá de IMC, y en verde el sobrepeso, ¿no? Como vemos también, la obesidad de grado 1 es una proporción importante, ¿no?, de estos datos, y los menores ya vemos que es obesidad tipo 3, tipo 2, ¿no? Entonces, o incluso bajo peso, ¿no? Entonces, es como podríamos también observar nuestras variables, ¿ok? Entonces, este es también un gráfico de categorías, ¿no?, un gráfico de barras, donde nos muestra, ¿no?, cómo es la frecuencia de esta variable, y vemos igualmente, ¿no?, entendemos de manera visual que el peso normal y el sobrepeso representan de manera importante, ¿no?, la característica de nuestra muestra, pero también la obesidad, ¿no?, representa una frecuencia en esta muestra, ¿ok? Entonces es en general lo que vamos a ver. Bien, hasta acá, ¿alguna duda tienen para poder avanzar un poco más? ¿Se entendió? Bien, creo que todo claro por el momento, aparentemente. Bien, ahora vamos a ver lo que es estadística. Bueno, en general vamos a ver nuevamente la descripción. Como ya habíamos pues, visto, o ya vimos ahora, la estadística descriptiva organiza y resume los datos usando valores y gráficos, ¿no? Resumen de datos en gráficos de barras, histogramas, en circulares o de pie, ¿no? Ya hemos visto medidas de tendencia central, promedio, que es la media, ¿no?, que vamos a usar cuando los datos tienen distribución normal, mediana, cuando los datos no tienen una distribución normal, y la moda, que es el también tenemos medidas de variabilidad, como es rango, varianza, desviación estándar, asimetría, kurtosis, y la forma de los datos, ¿no? Todo eso ya lo hemos llegado a ver. Y la otra, pues, que estaría, pues, y también les invito a que puedan también ya empezar a poder revisar, ¿no? Es ver esto, ¿no? La estadística inferencial, ¿no?, que es la que nos va a ayudar a evaluar hipótesis y estimaciones. ¿Ok? Entonces, una estimación, pues,
nos ayuda a acercarnos, ¿no? A qué valor puede estar representándose en nuestra población, ¿no? ¿Cuál es el valor que puede representar de manera adecuada o es el más cercano, ¿no? Entonces, por eso mismo, acá como ejemplo, ¿no? Tal vez se nos ocurra estimar la presión arterial sistólica promedio, ¿no? De la población utilizando el promedio de las muestras disponibles, ¿no? Entonces, eso es lo que uno trata de hacer, ¿no? Cuando uno trata de investigar un tema en específico, ver qué características tiene la población, ¿no? No solo tu muestra, sino también la puedas extrapolar, ¿no? O la puedas inferir, ¿no? Y una prueba de hipótesis puede ser como esta, ¿no? Evaluar si el peso promedio de la población es mayor a 65 kilogramos, ¿no? Entonces es más o menos como se puede tener. Y como les indicaba, ¿no? Estimar un parámetro poblacional, ¿no? Estimar, ¿no? O sea, acercarnos, ¿no? Inferir. ¿A través de qué? A través de un estadístico, ¿no? Como saben, la población tiene parámetros, ¿no? Puede tener promedios, puede tener medias, ¿no? Entonces, puede tener proporciones o prevalencias de alguna enfermedad. Pero lo que nosotros queremos saber, ¿no? Si nuestra muestra que estamos teniendo, y al calcular, ¿no? En esta muestra una prevalencia, ¿no? Un promedio, ¿no? Se acerque al poblacional, ¿no? Al interés, para saber qué es lo que está pasando en nuestra población, ¿no? Y para que esto suceda, ¿no? Tiene que tener algunos caminos, como se vio, ¿no? Para que una muestra sea representativa de una población, se tiene que usar un muestreo probabilístico, ¿no? Una vez usado este muestreo, ¿no? Esta muestra va a tener la capacidad o la potencia de poder hacer una inferencia hacia la población, ¿ok? Entonces, en muchos de los casos, ¿no? Lo que tenemos y lo que vamos a trabajar es solo una muestra, ¿no? De las miles de muestras que pueden existir, ¿no? En, en la realidad. Entonces, supongamos, acá tenemos, ¿no? Una muestra, ¿no? Y acá nos indica la media verdadera poblacional, ¿no? La verdadera media, ¿no? Que sería, ¿no? La media poblacional o el parámetro, ¿no? Y el estadístico, pues, lo vamos a obtener de estos puntitos, ¿no? Esta es nuestra muestra, y estos puntos van a representar, ¿no? Lo que se van acercando a ese valor. Y, y por eso muchas veces las muestras que tenemos vamos a manejarlas con probabilidad, ¿no? Con un intervalo de confianza, ¿ok? Que es parte también de conocer este campo de estadística inferencial y saber cómo representa, ¿no? Este intervalo de confianza en las muestras que estamos manejando, ¿ok? Entonces, como les digo, es importante que ya vayan explorando este tema a las personas que recién se están iniciando, para que puedan tener una mejor comprensión de los artículos científicos que van a leer, ¿no? De lo que representan, ¿no? Su muestra de ese estudio, ¿no? Y a lo que ellos quieren llegar, ¿no? A representar a la población, ¿no? Y con qué potencia, ¿no? Con qué confianza, ¿no? Con ese 95% de confianza que se calcula, ¿no? Con lo que es el teorema del límite central, ¿no? Entonces, todo eso es lo que van a estar descubriendo cuando ya empiecen a repasar esto, ¿ok? Bien, para poder hacer la práctica de hoy, vamos a usar un programa estadístico, ¿no? En este caso, pues, en sí una calculadora, ¿no? Que nos va a ayudar a obtener esos valores que hemos dicho, ¿no? Ya no vas a estar sumando tu media uno por uno, ¿no? Imagínate, tienes mil observaciones, entonces ya no lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, estos programas nos ayudan a poder representar de manera adecuada, ¿no? O sea, tener de manera eficiente esos valores, ¿no? Usando algunos comandos, ¿ya? Que estos tienen, o algunas opciones, ¿no? Que estos tienen para poder desarrollarlas, ¿no? Bueno, un poco les comento, cuando yo estuve en la universidad era más usado SPSS, ¿no? Ya en la maestría, pues, o en el tema de investigaciones biomédicas, lo que se estila usar en muchos casos es Stata, pero ya ahora la tendencia, pues, es hacer programación, ¿no?
es usar, bueno, uno de los más conocidos es el programa R o RStudio, ¿no? Que nos ayuda a poder obtener, ¿no?, el análisis de nuestros datos de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ese es el camino, creo que ya la mayoría está adoptando, los que ya están dentro, pues, desean explorar ese camino de investigación, pues, ¿no? Sería importante que se centren en aprender más R, ¿no? Que es lo que ahora se exige, ¿no? Ok, pero el día de hoy vamos a trabajar con Stata, es lo que más domino, y pues también no es que no sea tan adecuado, también es muy bueno, así que también les va a ayudar muchísimo a los que pues van a hacer sus estudios, y Stata les va a ofrecer una muy buena opción para hacer sus análisis estadísticos. ¿Ok? Bien, quisiera preguntar, y pues para saber un poco más y para saber cómo vamos a desarrollar la práctica, es si ya alguno de ustedes ha usado Stata, ¿no? Si alguno de ustedes ya ha manejado el programa, ya ha hecho análisis con Stata, ¿no? O al menos tuvo algún curso introductorio. Entonces, no sé si podrían levantar la mano, no con el fin de preguntarles, sino para saber qué cantidad de personas maneja el programa y para en la práctica poder hacerla o un poco más ágil o demorarnos un poquito más. No sé si podrían levantar la mano, solo para saber quiénes ya dominan Stata. ¿Quiénes dominan o al menos pues ya hayan usado? Creo que, creo que no hay nadie. O no usan o están acá. Bien, nadie levanta la mano. Me imagino que pues pocos han usado, o casi pocas personas. Todavía no, ¿no? Casi nadie ha usado, ¿no? Ok, ok. Entiendo. Ya. Entonces, Stata es, como les mencioné, un paquete estadístico, ¿no? Entre comillas, una calculadora, ¿no? Que nos va a ayudar a poder obtener estas estimaciones. En general, Stata va a manejar también su propio, pues, sus propias extensiones, ¿no? Sus propios tipos de archivo. Entonces, principalmente tiene tres, ¿no? De los que vamos a usar también el día de hoy. Hay archivos conocidos como DTA, que son las bases de datos, ¿no? Que son cómo se van a guardar, ¿no?, la información que vamos a analizar. Ese es el DTA, ¿no? La base de datos. El archivo DO es un archivo en texto, ¿no? En texto, que nos va a ayudar a poder guardar lo que, lo que son los comandos, lo que son algunos textos, ¿no? Y nos va a ayudar a poder usarlos después, ¿no? O recordar qué se hizo, cómo se trabajó esa base de datos en algún momento, ¿ya? Y pues eso es un archivo importante, ¿ya? Porque en algunos casos en Stata no hay control Z, ¿no? No hay la posibilidad de retroceder, ¿no? Entonces, el archivo do, si es que lo vamos trabajando, ¿no? Es un archivo que manualmente lo vamos a hacer nosotros mientras vamos haciendo la práctica, y es para grabar todo lo que vayamos haciendo con la base de datos, ¿ya? Y el archivo log es un archivo también en texto, ¿no? Que nos va a mostrar las salidas, ¿no? O sea, los resultados, lo que nos ofrece Stata al ejecutar un comando, ¿no? Entonces, eso es cómo se va a grabar y eso también lo podemos obtener para después verlo, ¿no? Es que no tenemos el programa y saber cuáles serán los resultados que nos mostró esas salidas, ¿ok? Como ven, Stata se presenta de esta manera, ¿no? Tiene acá varios segmentos, ¿no? Pero como cualquier programa, tiene una barra acá de lo que sea barra de menús, barra de comandos, ¿no? Tiene también acá un segmento o un sector que va a ser el área de los comandos que vamos a usar. Acá va a aparecer los comandos que vamos ejecutando, ¿no? Esta es, en este caso,
la pantalla de las salidas. Acá vamos a ver todo lo que vamos obteniendo, ¿no? Esta es la consola donde se colocan los comandos, ¿no? Acá nos van a aparecer las variables y acá las propiedades de las variables. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que nos va a ofrecer esta, ¿ya? Ahora, yo lo que deseo es que ya puedan tener, no sé si alguien tuvo alguna dificultad en descargar el programa. Bueno, en sí le pasé a Lisette lo que es un link para que ustedes puedan obtener una versión. Esta es la versión 17, ¿no? Pero ustedes pueden trabajar con una versión un poco anterior, pero que tiene las mismas características, que es la versión 14. Es una versión ya craqueada, ¿no? Que van a tenerlo que descargar en formato zip, crear una carpeta, ¿no? En un disco, tal vez en su disco C, D o E, darle un nombre, ¿no? Copiar el archivo zip ahí, descomprimirlo, y una vez que ya está descomprimido van a entrar a la carpeta y pues van a tener múltiples opciones de poder ingresar al programa, pero yo las que les recomiendo es usar Stata SE, ¿no? Ejecútenlo, y si les pide actualizar, como les dije, denieguen o cancelen o ciérrenlo nomás, para que puedan usar el programa. ¿Alguien tuvo alguna dificultad con respecto a eso? ¿Poder descargar el programa, poder tenerlo para hacer la práctica sin problemas? Bien, aparentemente creo que no han tenido problemas, pero si hay alguien que tenga problemas, por favor escribirlo, ¿ya? Ahora, para trabajar en Stata, bueno, y como en todo, se recomienda tener un poco de orden para que ustedes también puedan no perder información, ¿no? Y saber en qué carpeta están trabajando, dónde se va a grabar por defecto sus trabajos. Es importante definir eso, ¿no? Entonces, para todas esas personas que ya tienen Stata, ¿no? Eh, Me gustaría que puedan crear una carpeta de trabajo, ¿ya? Pueden poner carpeta del curso, ¿no? Práctica de metodología o práctica de Stata, ¿no? Pero creen una carpeta. Puede ser, bueno, de preferencia en D o E, ¿no? Y copien la ruta, ¿ya? De esa carpeta. O sea, lo que me refiero más o menos es esto. Voy a salir acá. Cómo hacer esto, ¿no? Nuevo, carpeta, y ahí ponen la práctica. ¿Ya? Oh, ay, no. Vamos a ponerle otro nombre. Esta práctica, ¿eh? Entonces, una vez tengan eso, lo que quiero es que copien la ruta, o sea, de esta manera nomás, le ponen clic ahí, y van a copiar esa ruta, ¿ya? Ya se les pasó algunos archivos. Como les había mencionado, se les pasó ya un archivo de TA, ¿no? Es una base de datos de enfermedades crónicas, está como crónicas.dta. También se les pasó un archivo DO, pero no un archivo log, solo estos dos, ¿ya? Un DTA y un archivo DO, ¿ya? Entonces esos dos archivos que se les pasó, traten de copiarlo a su carpeta que ya han generado, o sea, la nueva que les he indicado, ¿no? Ahí cópienla y copien la ruta también, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya con el mismo programa. En general, cuando uno abre Stata, es importante poner clear y set more off, ¿no? En general, para limpiar la memoria, ¿no? Si es que anteriormente ya habían trabajado con Stata. Y también set more off es que les permite desplegar todos los resultados para su visualización, ¿no? Como les dije, se ubican en la carpeta, y cómo se hace la ubicación de la carpeta es usando un comando llamado cd, ¿no? Cd, y entre comillas ponen lo que han copiado, ¿no?
la ruta. Y en este caso, les va a permitir ya no trabajar en respecto a esa carpeta. El archivo do lo podríamos trabajar en ese momento o también al finalizar nuestra sesión, ¿ya? Lo que sí vamos a crear es un archivo log para ver todos los resultados que vamos trabajando y para poder abrir, ¿no? El archivo DTA, vamos a poner el comando use, ¿ya? Use.dta y nos va a poder permitir obtener bueno, en este caso la base de datos en el programa, ¿ya? Vamos a grabar periódicamente nuestro do, ¿no? El DTA, y vamos a cerrar el log, ¿no? Que es el archivo o el tipo de archivo que nos permite visualizar los resultados, ¿no? De las salidas, y finalmente cerramos el estado, ¿ok? Es más o menos cómo vamos a trabajar. Hay algunos, en este caso, comandos que vamos a usar para Stata, ¿no? Son, bueno, justo para esta sección, que es estadística descriptiva, son muy importantes. Vamos a usar, bueno, en general los comandos todos están en inglés, ¿no? Así que los que tengan pues, facilidad con el idioma van a tener facilidad digitándolos, ¿no? Entonces, y van a entender a qué más o menos se refiere, ¿no? Entonces, Stata trabaja con comandos, ¿no? Uno de ellos es count, ¿no? Count, si lo colocamos, nos va a permitir saber cuántas observaciones, ¿no? O cuántos participantes en un estudio. Browse nos va a poder permitir visualizar tu base de datos en una tabla. Edit nos va a poder permitir editar, ¿no? Los datos que tienes en tu base de datos, ¿no? Cualquier variable. Pero es importante saber que una vez se haga edit, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, es un comando que deben tener cuidado al usar, ¿no? Nos va a también dar la opción de describe, ¿no? Que nos va a describir las variables, ¿no? Y codebook nos va a describir más ampliamente las variables, ¿no? Nos va a indicar también las categorías, ¿no? Cuántas observaciones hay y todo ello. En este caso, estas Summarized Histogram, QNorm y GraphBox, estas cuatro, vamos a usarlas para las variables numéricas, ¿ya? Y estas últimas tres para las variables categóricas, ¿ok? Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, nuevamente les pregunto para poder aclararla. Y si no, ya pasaríamos a la práctica. Y también si alguien tuviera alguna dificultad, ¿no? Con el programa o no le llegó la práctica, por favor escriban o comenten. Bien, entonces, 3 minutitos, por favor, ¿ya? Para todos. Mientras van abriendo su Stata, por favor, ya hayan tenido creada su carpeta. Eso, creada la carpeta, tener abierto el Stata, y en 3 minutos comenzamos la práctica, ¿ya? Para poder eh, dar una pequeña introducción a este programa.
Bien, chicos, entonces comenzamos ahora con la práctica, ¿ya? Eh, Voy a compartir mi pantalla nuevamente para desarrollarla. Bien, entonces, bueno, en mi caso, como les he mencionado, yo también he creado una carpeta, ¿no? En este caso en mi disco F, curso de metodología, y el día de hoy, 31 de julio, ¿no? Entonces, acá están, pues, lo que voy a necesitar, ¿no? En este caso, para poder realizar la práctica. La práctica de hoy se va a basar en este archivo de Word, ¿no? Creado el día de hoy, también para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Un poco este ejercicio de estadística descriptiva, ¿ok? Entonces, la base de datos crónicas, como ustedes ya lo tienen, acá también yo lo tengo, ¿no? Está en DTA. Para darles un poquito de las características de este estudio, ¿no? Este es un estudio transversal, ¿no? Que tuvo el objetivo de evaluar la presencia de diabetes en personas que no tuvieran ese antecedente, ¿no? Y se incluyó personas mayores de 18 años del distrito de San Juan de Lurigancho, la cual, o los datos de esta muestra se tomó en una sola medición por cada participante, ¿ya? Esos son datos importantes para que ustedes vean que no hay más observaciones respecto a un participante, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ya es una base de datos de un estudio transversal. Y acá tenemos algunas pues, bueno, algunas secciones a desarrollar, ¿no? Primero nos dice que observemos cuántas variables y observaciones tiene nuestra base de datos. Entonces, para poder hacer esta práctica es importante poder abrir la base de datos, ¿ok? Entonces, como les dije, lo que primero vamos a hacer es crear la carpeta, tener dentro de nuestra carpeta ya lo que hemos venido trabajando, ¿no? En este caso, copiar ahí la base de datos. Y tienen otro archivo más que yo lo pues, he nombrado como comandos, ¿no? Entonces acá dice stata do file, ¿no? Entonces, ese es el archivo que también vamos a usar. Entonces, para poder comenzar nuestra práctica, le vamos a dar 2 clics a ese comando, ¿ya? Y lo abren. En el caso de las personas que supongamos tienen el stata 14, lo que pueden hacer es del mismo stata, ¿no? Abrir el stata, ¿no? Archivo, puedes poner acá abrir, ¿no? Y buscar, ¿no? En este caso también ponemos control O en el caso de que abrir un archivo do. Entonces, acá le vamos a poner, en este caso, el curso de metodología, 31 de julio. Y acá también nos permite abrir de esta manera, ¿no? O sea, podemos abrir de esas dos maneras, dándole clic acá ya al mismo archivo o abriéndolo directamente de su stata, ¿no? Para los que tienen el stata 14, igualmente lo abren, ¿no? Ponen acá abrir, control O, y comenzamos con, o abriendo, en este caso, el archivo do, que son comandos, ¿ya? Yo le pongo abrir. Y como les dije, ¿no? El archivo do es un archivo de texto que nos va a permitir observar las variables, o en este caso los comandos que vamos a usar para esta práctica, ¿ok? Y nos va a ayudar también a poder desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces, para que puedan tener esa mayor facilidad, ¿no? Este archivo do también tiene su ventana propia, ¿no? Tiene acá su barra de menú, su barra de comandos, pero en general vamos a usarla de esta manera. Como les dije, cuando ustedes usan su stata, pueden usarlo de esta manera, ¿no? O comenzando desde su barra de comandos, colocando el primer comando que les dije que es set clear, ¿no? Y el otro que es set more off, para poder limpiar la memoria y para poder, ¿cómo se llama?, tener una mejor visualización de sus salidas, es poner esos dos comandos, ¿no?
O también lo podemos hacer desde acá. Seleccionan estos dos y le dan a este comando que es ejecutar, ¿no? Y que también nos va a permitir trabajar, ¿ok? El otro punto importante para poder trabajar en Stata, como les he mencionado, es primero definir bien su carpeta, ¿no? Y o la ruta o la carpeta donde van a trabajar. Entonces es importante que usen el comando cd, ¿no? El comando cd nos va a ayudar, ¿no? Pero es importante poder definir bien la ruta, ¿no? Por eso no es solo colocar el comando, sino también indicar dónde está la carpeta que quieres trabajar. Como les dije en mi caso, está acá, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la ruta? Dándole clic a esta barra, copian la ruta, ¿no? Que ya les va a aparecer seleccionada, y la usan acá. En mi caso, ya acá lo he rellenado. Entonces voy a poner ejecutar. Entonces, como ven, ya ejecutó, ¿no? Y todo lo que se pueda trabajar, ¿no? Ya en el programa va a ser cargado a esa carpeta, ¿ya? Al 31 de julio del 2022, ¿no? Como les dije, ustedes pueden poner curso de metodología, práctica Stata, cualquier nombre. Lo importante es poder definir bien esa carpeta, ¿ok? Ahora, el otro paso importante es generar, ¿no? Generar el archivo log, como les dije, ¿no? Para que eh, ustedes puedan tener en texto la salida de todo lo que ustedes trabajan. Y entonces ese comando que vamos a usar se llama log, ¿no? Log, justamente en referencia a esa extensión, ¿no? Se pone log using, y en este caso le podemos poner práctica, o le puedes poner práctica del 31, práctica stata, el nombre que desees, ¿ya? En este caso yo le puse práctica, ¿no? Entonces, igualmente, tú lo puedes ejecutar desde acá, log using, ¿no? Puedes escribir desde acá, desde la consola, entonces yo log using práctica.log, ¿no? Entonces, me crea ya un archivo log. Y eso lo vamos a visualizar ahora, ¿no? Vamos a ver. Y ya, ¿no? Aquí está, ¿no? Recién creado. Entonces, ya me crea este archivo log donde se va a poder visualizar todas las salidas que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos avanzando. ¿Qué más? Otra cosa importante es poder usar ya nuestra base de datos. Como ya hemos definido dónde estamos trabajando, que es nuestra carpeta, ¿no? En mi carpeta está también acá crónicas, ¿no? Que es la base de datos. Entonces, yo para poder usar esta base, voy a usar el comando use, ¿no? Use, y vamos a poner el nombre de la base, pero también poniéndole esa extensión, .dta, ¿no? Entonces, seleccionamos y ejecutamos, ¿ya? Entonces, como ven, en este caso, ya se van rellenando algunos espacios, algunos campos de nuestro programa. Como ven, acá se van rellenando los nombres de nuestras variables. Las variables van a estar descritas con un nombre, ¿no? Que normalmente es pues una abreviación. Y estas a la vez van a tener una etiqueta, ¿no? Que es una descripción un poco más amplia de esa variable, ¿ya? Para que nos ayude a entender un poco más de lo que estamos tratando, ¿no? Acá hay una variable llamada ID, ¿no? Que es identificación del participante. Esta está como edad de los participantes, ¿no? Sexo de los participantes. Si tú no tuvieras la etiqueta y solo te pusieran proc como nombre de variable, no sabrías a qué se refieren, ¿no? Después es importante también leer las etiquetas, ¿no? Que indica la presencia del participante. Muy bien. Entonces, ya estamos con la base de datos, ¿no? Ya hemos observado, ya la tenemos en el programa, y queremos saber o queremos desarrollar nuestra práctica. Nos dice, indica o observa cuántas variables y observaciones tiene nuestra base de datos, ¿no? Y uno de los primeros comandos que vamos a usar, ¿no? Que puedo usarlo, como les dije, escribiéndolo desde acá, desde el área de la consola, o ejecutándolo de nuestro do, es la primera, es count, ¿ya? Count es un comando que nos va a poder escribir cuántas observaciones tiene nuestra
base de datos. Entonces la ejecutamos. Ejecutamos desde acá. O, como les dije, pueden ejecutarlo escribiendo el count. Y que nos va a dar el mismo resultado, ¿no? El programa nos dice que tenemos 873 observaciones. ¿Okay? Eso es muy importante saber. Entonces, son 873 personas que fueron evaluadas en este estudio transversal. ¿Ya? Pero para poder observar un poco mejor, porque creo que la mayoría venimos previamente trabajando del Excel, ¿no? En cuanto a base de datos, antes de sumergirnos a Stata. Entonces, hay un comando también que nos ayuda en Stata a poder observar mejor la base de datos, ¿no? Y nos permite verlo en tablas, ¿no? Y se llama browse, ¿no? El comando browse nos va a, a mostrar nuestros datos de esta manera, ¿ya? En tablas. Como ven, solo es de visualización, yo no puedo editar acá nada, no puedo borrar ni cambiar, ¿ya? Y es como está. Y nos dijo que hay 873 y eso vamos a verificar. Y efectivamente no hay 873 observaciones, ¿no? Entonces, también los participantes tienen un ID, ¿no? Tienen un ID. Acá nos está mostrando la edad, el sexo, ¿no? Creo que es procedencia, el IMC, glucosa, hemoglobina glicosilada, me imagino que es colesterol, ¿no? Pero eso lo vamos a poder escribir mejor, ¿ya? Vamos a usar otros comandos que nos van a dar mayor información. Pero eso es para visualizar lo que es nuestra base de datos en tablas. Como les dije, también hay una posibilidad, supongamos, de que editar, ¿no? Vamos, en datos faltantes, en que te hayas obviado alguna información. Acá nos permite editar, ¿no? Con el comando edit. Pero como les dije, hay que tener mucho cuidado porque una vez editado ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces esta ventana también la podemos cerrar y volvemos a la ventana principal. ¿Ok? Entonces, ya podemos resolver la primera, pues, el primer segmento, ¿no? ¿Cuántas observaciones tenemos en nuestra base de datos? 870. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas variables? O lo podemos hacer, como les dije, ¿no? Visualizando, browse, ¿no? Cuando tenga contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O lo podemos hacer, ¿no? Y para eso vamos a usar otro comando que se llama describe, ¿ya? Que lo podemos usar desde el comando o también desde acá, ¿ya? ¿Ok? Entonces, también lo podemos modificar. Acá describe nos da un poco o mayor cantidad de información, ¿no? Nos dice cuántas observaciones se tuvieron, ¿no? Que es lo mismo que nos dio count, cuántas variables tenemos, que lo hemos contado de manera manual, ¿no? Pero también acá nos pueden dar ya de manera más precisa, porque hay bases de datos que pueden tener hasta 300, 400 variables, ¿no? Y acá también nos da la última hora de modificación, ¿no? Como ven, acá también nos va a indicar el nombre de la variable, variable name, ¿no? Nos va a indicar en qué tipo, ¿no? En qué tipo de, o cómo está grabado, ¿no? Cómo está almacenado, ¿no? En el formato que está almacenado. Y lo más importante también acá es las etiquetas de la variable, ¿no? Como ven, el nombre es ID y lo que nos indica o a qué se refiere esa variable es identificación del participante. Edad, edad de los participantes, sexo, sexo de los participantes, procedencia del participante. Como ven acá también IMC, se indica índice de masa corporal, calculado sobre peso sobre talla al cuadrado. Glucosa, no solamente pues, es el nombre de la variable, sino a qué se refiere, ¿no? Es la glucosa basal, ¿no? O glucosa tomada en ayunas. Y el valor, ¿no? Que está tomada en miligramos por decilitro, ¿no? La hemoglobina glicosilada, el colesterol, que es col, ¿no? Colesterol total en ayunas, antecedentes, ¿no? Vamos a SIGPD, ¿no? ¿Qué significa? Es consumo de cigarrillos por día, ¿no? Entonces, muy importante poder usar este comando describe para saber. Entonces, acá nos dice que tenemos 14 variables, ¿no? Entonces, acá podemos poner 14. ¿Qué más? Es importante también definir qué variables son numéricas y qué variables son categóricas, ¿no? Es importante poder saber, ¿no? En general, las variables
la vamos a poder observar con mayor amplitud, no solo con Describe, sino en este caso con Codebook, ¿ya? Por eso vamos a la siguiente, el siguiente comando, Codebook, ¿no? Entonces, Codebook nos va a dar la descripción de todas las variables que podemos tener acá. Comenzando con la primera. Bueno, ID es identificación del participante, ¿no? En sí no es ninguna variable de importancia, ¿no? Las que nos van a importar son las otras 13, ¿no? Edad. En este caso, edad, ¿no? Es un valor, ¿no? Que va a estar, o es una variable que va a estar dentro de un rango de 29 a 92 años, ¿no? Tiene valores únicos, ¿no? No tiene missing, en este caso nos va a hablar de valores perdidos, no hay valores perdidos, nos está mostrando también la media, la definición estándar, y tiene 56 valores únicos, ¿no? En este caso, siendo así, esta variable edad es una variable numérica, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos sexo. Sexo de los participantes, ¿no? También está en byte. El rango va de 1 a 2, tiene solo 2 valores, ¿no? Y como sabemos, tienen etiquetas de varón mujer. Entonces, este eminentemente es una variable categórica. Vamos a poner como sexo. Procedencia. En este caso, procedencia tiene 3 valores únicos. Y como ven, sus etiquetas, ¿no? Y sus características. Urbano, migrante y rural. Entonces, es una politómica, ¿no? Entonces, este también, procedencia, es una variable categórica. ¿Qué más tenemos? IMC, ¿no? En este caso, el IMC tiene 189 valores únicos, ¿no? Tiene media, desviación estándar, y no tiene categorías, ¿no? Como acá no tiene etiquetas. Entonces, es una variable numérica, ¿no? IMC. ¿Qué más? Tenemos glucosa, que también es un valor numérico, ¿no? Coge 71 valores, ¿no? No solamente son discretos, sino también hay valores continuos. Entonces acá también va glucosa. ¿Qué más nos indican? Hemoglobina glicosilada también es otro numérico, ¿no? En este caso en porcentajes, como indica acá la etiqueta. Acá vamos a tener hemoglobina glicosilada. ¿Qué más? Col, ¿no? Colesterol, ¿no? También, colesterol también es una variable numérica. ¿Qué más nos encontramos? Hipertensión. Hipertensión sí tiene etiquetas, ¿no? De categorías, ¿no? Sí. Fumar también, ¿no? Fumar, consumo de alcohol, ¿no? Antecedente de alcoholismo, ¿no? Entonces, esos también son valores. Acá son categóricas. HTA, alcoholismo, ¿qué más vimos? Fumar también, ¿no? Antecedente de tabaquismo, ¿no? Tabaquismo. Antecedente de alcoholismo. Acá tenemos una variable que es numérica, ¿no? Porque son cigarrillos consumidos por día, ¿no? Es una variable de conteo. Entonces, vamos a también considerarla como numérica. Cigarrillos por día, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? IMC también tenemos, pero en este caso IMC está categorizado, por eso acá categorizado. Entonces, siendo categorizada, ¿no? Es una variable categórica. Entonces, vamos a poner IMC categorizado. ¿Qué más tenemos? Tenemos también antecedente de diabetes, ¿no? O el diagnóstico de diabetes, que también es categórico, ¿no? En este caso, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables numéricas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, en este caso, categóricas. La variable de ID ya no la estamos considerando porque solo es una variable de identificación, ¿ok? Entonces, para el tema de la práctica, vamos a desarrollar eh, la evaluación, ¿no? De estas medidas de tendencia central en estas variables numéricas y las frecuencias, ¿no?
absolutas relativas en las categóricas. Como ven, acá es de mucha utilidad este archivo do, porque acá está indicando qué es lo que nos va a mostrar estos comandos y cómo es lo que, o cómo vamos a ejecutar estos comandos para ver esas características. La primera, vamos a evaluar esta, ¿ya? Vamos a evaluar esta. Es en cuanto a edad, ¿no? Entonces, hay un comando llamado summarize, ¿no? En este caso, hemos estado usando solo comandos sin variables, ¿no? En este caso, ya vamos a usar el comando y la variable y algunos, algunas opciones adicionales para poder tener la información de esta variable numérica. Una vez ya hemos visto que es numérica, es pues adecuado usar este comando llamado summarize, ¿ya? Entonces igual summarize, edad, ¿no? Edad, tail, entonces, como ven, el comando entero es summarize, edad, detail, ¿no? También podríamos usar una abreviación, tanto del comando como de la opción adicional, ¿no? Porque si tú también usas summarize solo nos va a mostrar esto, ¿no? En cambio, cuando tú le pones con detail o con D, te va a mostrar algunas opciones más. Y es muy importante, esta salida de stata nos va a mostrar datos que nos van a ayudar a poder, uno, el fin de esto es describir si una variable tiene distribución normal o no la tiene, ¿verdad? En este caso, nos está mostrando lo que es los percentiles, el percentil 50, 46, ahí a referencia a la mediana, ¿verdad? Mediana. Y min hace referencia a la media, ¿no? Al promedio. Pues la mediana es 46 y el promedio 47.12. Acá también nos observa cuántas observaciones hay, ¿no? Nos dice cuántas observaciones hay. Nos indica los valores más pequeños, los valores más grandes y también cada percentil, ¿no? Acá también nos da algo importante, nos da la varianza, la desviación estándar, el skewness, que es la asimetría, y la kurtosis, que es el apuntalamiento, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a escribir nuestra variable edad. Y veamos, ¿no? Bueno, la media y la mediana, bueno, tienen un año de diferencia, ¿no? No es que sean muy cercanas, ¿no? Pero, bueno, tienen solo un año de diferencia. ¿Qué más vemos? Lo que es, en este caso, la simetría. Como le dije, la simetría normal, o bueno, lo que indica que no hay asimetría es 0, ¿no? Pero este se va acercando más al 1, ¿no? Es 0.6. Y la kurtosis 3, bueno, se acerca a una mesocúrtica, ¿no? Que el valor normal es 3. Entonces, esta es la primera característica que vamos a hablar para poder saber si nuestra variable edad tiene distribución normal. Luego vamos a ver otros métodos más. Vamos a ver cómo se distribuye con los gráficos. Pues vamos a usar en este caso el comando histogram, edad, coma, normal, ¿no? Esta opción normal nos ayuda a ver una línea de normalidad. En este caso, vamos a hacer las dos opciones, histogram, edad. Cuando yo le pido eso, nos va a mostrar este gráfico, ¿no? Este histograma, sin una línea, ¿no? De normalidad, sin su campana. Pero cuando yo le pongo la opción de normal, ya nos va a mostrar con esa curva, ¿no? Entonces nos va a ayudar a al menos visualizar de mejor manera, ¿no? Nuestro gráfico. Como ven, la distribución no es tan simétrica que digamos, ¿no? Porque en este caso, la edad mínima que nos está mostrando acá es que comienza en 29, ¿no? Por eso tiene esta forma, ¿no? Acá, pues, como limitada, ¿no? En este caso, no tiene una tendencia a tener, pues, valores más extremos, ¿no? En edades menores, ¿ya?
pero a la vez esta también está sesgada, ¿no? Sesgada hacia la derecha, ¿no? O sesgo positivo que habíamos visto. Tiene, pues, en general una moda, ¿no? Y, bueno, no tiene una distribución tan normal como hemos visto, ¿ok? ¿Qué más podemos, qué más podemos aplicar? En este caso también hay otro gráfico, que es el QNORM, ¿no? Que es el gráfico cuantil-cuantil, que también nos va a ver o nos va a ayudar a poder evaluar si, en este caso, la edad se acerca, ¿no? A una curva de normalidad, ¿no? En este caso, como ven, los extremos también se alejan, y se aleja más aún el extremo inferior, ¿no? El extremo superior trata de acercarse un poco más a esta curva o a esta recta, ¿ya? Esto también es un punto importante a evaluar. Y también vamos a poder visualizar un gráfico de cajas y bigotes, ¿ya? En este caso, para ver cómo también se distribuyen, ¿no? Y como ven, no tiene una distribución tan simétrica, ¿no? Incluso está como una tendencia a irse a los valores más inferiores, ¿no? En este caso, a estos valores de 20 años o 29, ¿no? Y también tiene valores muy extremos, ¿no? Y esos les habíamos indicado que se llaman outliers, ¿no? Entonces, como ven, esta es la distribución de cajas y bigotes, ¿ya? Entonces, teniendo todas esas características, uno viendo que no hay una distribución simétrica, la edad o la mediana no se acerca tanto a la media, ¿no? El skewness se acerca más al 1 que al 0. Entonces, podríamos determinar que la variable edad no tiene una distribución normal, ¿ya? Entonces, no teniendo una distribución normal, lo que podríamos indicar o representar a edad, ¿no? Entonces, acá puedo escribirlo nomás, edad representada con el rango intercuartílico, ¿no? Y el rango intercuartílico nos indica usar lo que es la mediana y el percentil 25, en este caso es 38, ¿no? Como está acá, y el 75, que es 55. 38 y 55. Entonces, es como nosotros podemos representar, disculpen, a esta variable, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora una variable más. En este caso, vamos a ver, me parece que es colesterol, que tiene una distribución un poco más cercana a la normalidad, ¿ok? Entonces vamos a aplicar igual esto, ¿no? En este caso, colesterol en ayunas, ¿no? La mediana es 81, la media es 83, ¿no? Hay cierto grado de cercanía, ¿no? La varianza, ¿no? Su desviación estándar, y el skewness es un poquito menor, ¿no? No es tan lejano. Y la kurtosis en 3, ¿ya? Igual que el dato anterior, es como que tenemos cierta duda, ¿no? Pero donde nos hemos aclarado más si su distribución tiene una característica normal o no, es con los métodos más visuales, ¿no? Con los gráficos. Entonces vamos a ver el histograma de colesterol. En este caso, esta distribución tiene una distribución más uniforme, ¿verdad? Claro, tiene cierto grado de tendencia o sesgo al lado derecho o sesgo positivo, pero ya tiene una mejor distribución. Vamos a ver su gráfico cuantil-cuantil, como que acá también los extremos se alejan un poco, pero tratan de estar dentro de la recta. Y el gráfico de cajas y bigotes nos muestra una distribución un poco más uniforme, ¿verdad? Si bien los outliers, pues las tenemos en la parte superior, pero de la distancia de lo que conocemos como Q0, ¿no? Y Q100, ¿no? Como que tienen una distribución a su mediana más cercana. Entonces, teniendo estas características, ¿no? Podríamos asumir que colesterol tiene una distribución cercana a la normalidad. Y si es así, colesterol total en ayunas, tendríamos que
definirlo, en este caso, como o con su media, ¿no? Que es 183.7 más menos su desviación estándar, que es 40, ¿no? 40.3, ¿ya? Entonces, es más o menos como podríamos indicarlo, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a ello. Disculpen. En cuanto a variables categóricas, ¿ya? La primera que hemos obtenido, en este caso es sexo, ¿no? Entonces, hay un comando para verlas también. Tabulate. Tabulate. Es para ver en tablas, ¿no? Estas variables categóricas. Entonces, vamos a poner tabulate, ¿no? Para sexo, y nos va a mostrar cómo se están distribuyendo, ¿no? En estos 873 participantes, las categorías de varón y mujer. En mujeres son 438 y representan 50.17, ¿no? Y en varón es 435 y representa 49.83% de la muestra. En este caso, el comando tabulate también se puede agregar M, que representa missing, ¿ya? Entonces, cuando es missing, también nos da la opción de que si esta variable tuviera valores perdidos, nos podría mostrar esos valores perdidos, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a notar? Acá el total de participantes va a variar, ¿ya? Pero en general yo les aconsejo que puedan poner tabulate, la variable, y coma M, ¿no? En este caso, nuestro comando, en este caso nuestro do, también nos va a ayudar, ¿no? En este caso, tabulate también se puede resumir como tab, ¿no? Y missing como n, ¿sí? Y nos muestran lo mismo. En este caso nos está dando las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces veamos de IMC categorizado. En este caso también, ¿no? Nos da normal, o IMC normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, como ven, normal, ¿no? IMC normal son 368, es 42%, y el acumulado empieza a sumarse acá, ¿no? Normal, sobrepeso, obesidad. Entonces, como ven, acá también nos está mostrando un punto, ¿no? Y ese punto hace referencia a valores missing, o valores perdidos, ¿no? Valores ausentes también, ¿no? Que no se han rellenado y se simbolizan con un punto en esta, ¿ya? Eso también para que lo tomen en cuenta. Ahora, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Variable por variable para que ustedes puedan ir practicando. Y el último, pues, paso de esta práctica era poder construir una tabla 1. Normalmente las tablas 1, la tabla 1 de los estudios o de los artículos científicos hacen ver las características generales de nuestra muestra, ¿no? Y es importante poder nosotros también saber, ¿no? Cómo construir una tabla 1, y acá les estaba dejando una tabla para que ustedes puedan ir rellenando, ¿no? Entonces, acá está la cantidad, supongamos en este caso, nosotros ya hemos hallado esta variable categórica sexo, ¿no? Y hemos visto tanto su frecuencia absoluta como su relativa. Normalmente las tablas pues vienen en esta característica, ¿no? N indica la cantidad y entre comillas el porcentaje. En algunos casos, bueno, en cuanto a variables categóricas, y en algunos casos se denota con un signo, ¿no? Para diferenciarlas a las variables numéricas, como en este caso, ¿no? Supongamos un asterisco me indica que esta variable es numérica y los valores que voy a presentar es la media y la desviación estándar. Si presento esos valores es porque mi variable va a ser, en este caso, de distribución normal. Pero como hemos visto, edad no tenía distribución, hay que actualizar esto, y tenía 2, ¿no? Porque lo vamos a presentar entre su rango intercuartílico y su mediano. Vamos colesterol, en este caso sí tenía una distribución normal, ¿no? Y tiene la denotación de un asterisco, ¿no? Y es como más o menos en general podríamos adaptar, ¿no? La información y presentarla en esta tabla. Acá les he hecho un ejemplo, ¿no? Supongamos igual, ¿no? Características de los participantes de la ciudad de Vanderbilt es todas las características que podemos hallar, ¿no? El sexo, ¿no? Acá frecuencia absoluta,
y acá entre paréntesis la relativa o el porcentaje, acá la edad, la raza, ¿no? Y es como vamos ordenando poco a poco. Y acá una pequeña descripción. Me gustaría que también ustedes puedan avanzar, bueno, siguiendo un poco del ejemplo, ¿no? En este caso, para poder describir esta tabla, ¿no? Y los estudios que ustedes puedan realizar. Como acá dice, ¿no? La muestra de estudio de la ciudad de Vanderbilt estuvo conformada por 217 participantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner acá, ¿no? ¿Qué más? La mayoría de sexo femenino, efectivamente, ¿no? Sexo femenino representa el 53.3%. Y de raza blanca, ¿no? Raza blanca, que representó 58.1%. Con una edad media de 47.3, más o menos 12 años, ¿no? Esa es su edad media. ¿Qué más? En cuanto a la concentración de colesterol, ¿no? El 50% de participantes tuvo valores entre 120 a 200 miligramos por decilitro. A ver, vamos a ver colesterol. Colesterol lo están denotando con su rango intercuartílico y su mediana, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces, esta variable debe tener una distribución no normal. Por eso lo están graficando de esta manera. Pero esta información nos ayuda a poder describir a la muestra de que el 50% de los datos se encuentra entre el valor de 120 a 200, ¿no? O podemos decir también, ¿no? Que el 25% de personas tiene un valor de colesterol mayor a 200, ¿no? O el 25% de personas tienen colesterol menor a 120. Entonces, por eso nos ayuda bastante saber el rango intercuartílico, ¿no? Como acá dicen, ¿no? Y el 75% de ellos tiene un valor de colesterol menor igual a 200, ¿no? Que también es una opción a poder usar, ¿no? Respecto a las comorbilidades, ¿ves? Acá tenemos comorbilidades. 20% o 44 personas tuvieron obesidad, ¿no? ¿Y de dónde sacamos esto? De acá, ¿no? De esta tabla, del estado nutricional. ¿Qué más? 34 personas, 17.7% tuvieron hipertensión arterial, ¿no? Acá está, escrito. Y 22 personas, tabaquismo, ¿no? Además, la mayoría de personas reportó bajo nivel de actividad física, ¿no? Y es como, más o menos, uno podría describir esta tabla que vamos a representar, ¿no? Con las características principales de nuestra muestra, de nuestro estudio, ¿ya? Y algo similar se va a hacer acá, ¿no? Entonces, supongamos en cuanto a edad, ¿no? Cuando nosotros hemos encontrado la variable edad, ¿no? ¿Cómo es? Edad, ¿cómo? Detail, ¿no? Entonces sabemos que al describir toda esta variable edad hemos mencionado que no tiene una distribución normal, ¿no? Tiene más una distribución pues sesgada al lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es usar estos valores. La mediana, y como saben el rango intercuartílico va del percentil 25 al percentil 75. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes acá tu tabla, ¿no? Entonces, acá podemos rellenar que la media es 46, ¿no? Y el rango intercuartílico va desde 38 a 55, ¿no? Disculpen. Y es como se puede ir rellenando, ¿no? Vamos, también hemos visto sexo, ¿no? Sexo como inicio. Entonces, sexo de los participantes, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, que está primero, ¿no? Entonces, el primer es femenino mujer, ¿no? Entonces sería 438, que es el valor absoluto, y su porcentaje es 50 punto, bueno, en general, normalmente con un decimal, ¿no? Entonces, redondeas, en este caso, 17 a 50.2, ¿no? Y masculino, valor absoluto 435, su valor sería 49, ¿no? 49.8. ¿No? Entonces, sí. Entonces, lo que quiero es que ustedes puedan ir rellenando poco a poco y puedan generar una descripción guiándose de esta práctica. Eh,
en sí yo tengo y les voy a pasar la resolución de la práctica para que ustedes también puedan tenerla y puedan comparar lo que ustedes van hallando, ¿ya? Y así ustedes también puedan describir, ¿no? Acá supongamos, observamos, ¿no? Observamos que en la variable edad, la media se acerca a la mediana, el sesgo es 0.62 se acerca a 1 y la curva se acerca a 3. Además, los gráficos tienden a ajustarse a la línea de normalidad, aunque el extremo izquierdo se aleja, ¿no? El extremo derecho se ajusta mejor, esto es debido a que solo se incluyó a pacientes mayores de 18 años en el estudio. En el gráfico de caja y bigote se observa cierto grado de asimetría, ¿no? Además, existen valores outliers. Podemos indicar que la variabilidad sigue una distribución no normal, ¿no? Entonces, así igual de IMC, ¿no? Las características que tiene, acá puse las tablas, y también los gráficos, ¿no? Supongamos este gráfico para esta variable, que es hemoglobina glicosilada, es muy asimétrica, ¿no? Y tiene muchos valores outliers. Entonces, ustedes van a poder comparar lo que van desarrollando con el programa, ¿no? Y van rellenando sus datos acá, en esta tabla 1. Acá también tienen que colocar el número de observaciones y poco a poco van armando su tabla 1. ¿Ya? Y acá les estoy dejando una descripción de esta tabla para que ustedes también, bueno, antes de ver esto, ustedes también puedan hacer una descripción y comparar lo que están describiendo para, pues, hacer en esta medida ese ejercicio y tener esa oportunidad de practicar. ¿Ok? Esto lo voy a pasar a los chicos, a los organizadores, para que les compartan a ustedes, ¿ya? Bueno, ya va a ser cerca de las 10. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Tal vez algo no quedó claro, tal vez para poder ayudarles. Bueno, sí, es un poco pesado al inicio, pero créanme que es solo práctica, cuestión de seguir practicando, usar el programa. Tienen esta base de datos que ya les pasé para que practiquen. Tienen también el do, ¿no? Donde pueden guiarse para poder ejecutar sus comandos, ¿no? Y ver qué es lo que pueden hallar. Tienen la práctica para desarrollar una tabla descriptiva, ¿no? Y un ejemplo para que ustedes también puedan, ¿no? Hacer, pues, en este caso, la redacción, ¿no? La redacción de esta tabla 1, ¿no? Su descripción. ¿Ok? Mm, ¿Alguna duda? Ya para poder terminar la sesión. Claro, chicos. Les dejo acá mi correo y también mi número de celular, ¿ya? Cualquier duda me pueden escribir. Voy a tratar de ayudarles en la brevedad y poder, pues, sacar provecho de lo que hemos querido avanzar en este curso. gmail.com. Bien, chicos, entonces cualquier duda me escriben, me pueden también mandar un correo. Yo estoy gustoso de poder ayudarles. Esta sería mi última participación en este curso de metodología y espero que se haya aprovechado en la mejor medida. Muchas gracias igualmente a los organizadores y a ustedes también por la voluntad de estar un domingo a las 10 de la noche acá. Cuídense bastante, hasta luego. Muchas gracias, doctor. En nombre de la sociedad, agradezco su participación dentro de estas sesiones que ha llevado ya continuamente. Muchas gracias por todos los conocimientos brindados y nuevamente agradecerle, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Cuídense.